En este video les voy a mostrar cómo configurar una conexión ODBC para SQL Server, aunque el proceso es exactamente igual para Postgres. La única diferencia es que tendremos que instalar previamente y por aparte el driver ODBC para Postgres. En el caso de SQL Server se instala cuando instalamos el servidor y las aplicaciones de administración como lo son el SQL Server Management Studio y el Configuration Manager. Bueno, he tomado las tres tablas del ejercicio 1 de la guía, solo para ejemplificar el proceso. Como ustedes saben, cuando ya hemos llegado al modelo físico, seleccionamos de la opción Database, Generate Database. Y aquí usualmente nosotros hemos elegido Script Generation para que nos genere un script y luego poder copiar ese código al gestor que corresponde, al administrador del gestor que corresponde, o abrir el archivo en uno de esos administradores del gestor que nos corresponde. Entonces en este caso no vamos a seleccionar esa opción, sino que vamos a seleccionar la opción Direct Generation. Hacemos clic en este botón Connect to a Data Source y aquí nos aparecen tres opciones. Las tres opciones son lo mismo porque lo que estamos creando es una conexión ODBC, pero difiere en cuanto a cómo se va a guardar la configuración. En el primer caso, que es un origen de datos de máquina, esa configuración queda guardada en el sistema operativo. En el caso del archivo se guarda en un archivo y en el caso de un perfil de conexión se guarda también en un archivo, solamente que tiene otras configuraciones adicionales. Vamos a quedarnos con el origen de datos ODBC para máquina o de máquina. Ven que aquí no hay ninguno seleccionado y no hay, así que hacemos clic en configurar para crear uno nuevo. Aquí le va a salir una lista de ODBCs que usualmente se crean cuando se instalan ciertas aplicaciones como Excel y SQL Server, que en este caso yo las he borrado, por eso no aparece ninguna, pero eso no tiene nada que ver con el proceso que estamos haciendo. Agregamos un origen de datos haciendo clic en ese botón, nos aparece una advertencia que no le vamos a poner mucha atención. Y aquí de nuevo nos pregunta si queremos guardar esta configuración en un archivo o en el perfil del usuario. Seleccionamos el usuario, nos aparece una lista de controladores o drivers para la conexión. Nosotros seleccionamos el driver ODBC 17 para SQL Server. Hacemos clic en siguiente y en finalizar. Y aquí nos pide que creemos ya el ODBC, le ponemos un nombre, la descripción es opcional y en servidor escribimos la palabra localhost, que es como las computadoras en el ámbito de redes se reconocen a sí mismas. También podríamos utilizar una IP, que como digo es la IP con la que la computadora se reconoce a sí misma, pero lo más sencillo es escribir localhost. Si el servidor no se estuviese ejecutando en la misma computadora, entonces tendríamos que poner la IP del servidor o si estamos en una red donde hay controladores de nombres, se le llama poner el nombre de la instancia para que busque el sistema esa instancia en la red y cuando la encuentre se pueda conectar a ella. Pero en este caso con localhost es suficiente. Vamos a dejar la autenticación por defecto, que es la integrada con Windows. Aquí vamos a cambiar la base de datos por defecto. Vamos a seleccionar guía 7. Esta base de datos tiene que haberse creado previamente.
desde SQL Server Management Studio o desde la consola, y el resto de las opciones las dejamos por defecto. Me muestra un resumen de la configuración y la opción de poder probar la conexión. Si me aparece el mensaje Test Complete Successfully, que significa que la prueba se completó exitosamente, entonces es porque mi configuración es correcta. Luego hago clic bueno, ven que ya me aparece la configuración y luego doy clic en aceptar. Puedo ya seleccionar esa configuración de la lista, hago clic en conectar y ahora hago clic en aceptar. Me pregunta si quiero sobreescribir el archivo donde se guardó el script anterior. Si es importante, pues le ponen otro nombre, y si no, le dan sí. Noten que ya se ejecutaron las instrucciones y con ello puedo venir al Management Studio a refrescar los objetos de la base de datos, y ya me aparecen creadas las tablas de la base de datos, que en este caso solo, como dije antes, solo utilicé 3 tablas. Como dije antes, el proceso es exactamente igual para Postgres. Lo que cambia es que hay que instalar el driver de Postgres previamente y evidentemente seleccionar ese driver para poder conectarnos a la base de datos de Postgres. Para SQL Server es importante que nosotros hagamos una configuración previa. Para eso ustedes van a entrar al SQL Server Configuration Manager, lo pueden buscar aquí en sus aplicaciones, que en este caso es este, y seleccionar la opción SQL Server Network Configuration y Protocols for SQL Express, o según la versión que tengan. Aquí seleccionan el protocolo TCP/IP y lo primero es que hay que ponerlo habilitado. Aquí ponen yes. Luego se vienen a las direcciones IP y en la IP1 colocan el puerto 1433, además de que hay que habilitarlo también, que hay que cambiarlo a yes en enable. Luego en la IP2 hacen lo mismo. En la IP2, que sería esta, hacen lo mismo, y en la IP que tenga esta dirección, que es la dirección de localhost, hay que hacer lo mismo, y en el que dice IP all también hay que agregar el puerto. ¿Qué es lo que hay que hacer? La IP1, habilitarlo, ponerle yes en enable y poner el puerto 1433, que es el puerto que escucha SQL Server. En la IP2 hacer lo mismo, habilitarlo y poner el puerto TCP/IP 1433. En la IP en la que aparezca esta dirección IP 127.0.0.1 también hay que habilitarla y ponerle el puerto 1433, y por último en IP all ponerle el puerto 1433. Eso hay que realizarlo previo a la configuración del DNS, o sea, del origen de datos ODBC, porque si no, les va a dar un error de conexión. Así que ese es, digamos, la configuración preliminar que hay que hacer para asegurarnos de que la creación de la conexión ODBC no nos va a dar errores en el caso de SQL Server. En el caso de Postgres, normalmente en una instalación local no tiene restricciones. Si tienen algún problema, pues no duden en hacérnoslo saber por correo, dado que estas sesiones van a ser asíncronas, es decir, ustedes van a trabajar de manera autónoma en su casa. Bueno,
Con esto queda cubierto esta parte de la guía, que es la que suele darles más problemas, para que puedan realizar el resto, como he dicho, de manera autónoma. Gracias por su atención.